Ya, nosotros quedamos aquí, ¿cierto? Ayer con los teoremas de probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿sí? Y dijimos que aquí, ¿cierto? Íbamos a detenernos harto, porque en un principio estas fórmulas que parecen gigantes, ¿cierto? Con la distinta notación que tiene, que en realidad son súper útiles, ¿cierto? Cuando ya empezamos a calcular probabilidades en un espacio real, ¿sí? De una población real, el teorema de Bayes y el teorema de probabilidad total son muy, muy útiles, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño repasito, ¿ya? Con respecto a una situación, que es la que se nos presenta aquí, ¿cierto? Recordamos, un determinado síntoma puede ser originado por una enfermedad A, pero también lo pueden presentar las personas sin la enfermedad. Sabemos que la tasa de personas con la enfermedad A es 0,2, ¿cierto? Y dijimos que ese dato se puede obtener a partir de la base de datos del MinSal o qué sé yo, ¿cierto? O sea, esos datos son reales, se pueden obtener, ¿cierto? La cantidad de personas o la tasa de personas que tiene una cierta enfermedad. Además, se dice aquí que el 90% de las personas que están enfermas presentan este síntoma B, ¿ya? Mientras que las personas que no están enfermas o que no tienen la enfermedad presentan el 40%. El 40% presenta el síntoma, ¿sí? Entonces nos preguntan, si se toma una persona al azar de la población, ¿qué probabilidad hay de que tenga el síntoma? ¿Sí? Y aquí nosotros hicimos como el diagrama, no sé si se acuerdan del de probabilidad total, eh, donde separamos la población en dos, ¿cierto? La población que tiene la enfermedad A y la persona que no tiene la enfermedad A. No hay un tercer grupo, ¿cierto? Sí o sí tiene que ser que tenga la enfermedad o que no la tenga, ¿ya? Y también nos están dando el dato de qué porcentaje de los que están enfermos y de los que no están enfermos presentan este síntoma, ¿ya? Por lo tanto, si es que la población hubiese sido 50-50, uno calcula el promedio entre los porcentajes. Y eso nos hubiese dado a nosotros qué probabilidad hay de que presente el síntoma B, pero finalmente este 90% que parece alto lo presenta solamente el 20% de la población y por lo tanto tenemos que ponderarlo, ¿sí? Tenemos que darle el peso real que tiene. ¿Sí? Este 90% ocurre solamente en el 20% de la población, ¿ya? Y entonces eso también significa que el 80% no tiene la enfermedad y de ese 80% el 40% presenta el síntoma, ¿sí? Entonces el teorema de probabilidad total nos dice que tenemos que considerar todas estas ponderaciones y en ese caso nos da el 0,5. O sea, la mitad de la población en este caso está teniendo el síntoma, ¿ya? Entonces, la pregunta interesante que se trata de ver después, ¿cierto? Es que si una persona llega con el síntoma, es ahora ver qué probabilidad hay de que esté enferma o no, ¿sí? Y para eso entramos al teorema de Bayes, ¿sí? Si la persona viene con el síntoma o no, lo más probable es que la persona no esté enferma, porque en un análisis a priori, se sabe que el 80% de la población no tiene la enfermedad. Entonces, probablemente la persona que venga no tiene esa enfermedad, ¿sí? Pero ahora que la persona llega con el síntoma, lo que queremos calcular es ahora la probabilidad a posteriori, la probabilidad condicionada, la probabilidad de que esté enfermo sabiendo de que ya tiene la enfermedad, o la probabilidad de que esté sano sabiendo que tiene el síntoma, perdón, el síntoma B. Y eso es lo que nosotros llamamos el teorema de Bayes, ¿cierto? Que es en realidad la probabilidad de que la persona presente el síntoma por la probabilidad de que tenga la enfermedad dividida en toda esta expresión que nosotros ya la calculamos, ¿cierto? Que es la probabilidad de que presente el síntoma, ¿sí? Entonces, en muchos casos, este denominador que está acá del teorema de Bayes, uno lo calcula con anterioridad, ¿sí? Comentábamos, ¿cierto?, de que los enunciados del problema suelen ser mucho más largos de lo que es el cálculo en realidad.
¿sí? Porque se nos presenta todo el contexto, ¿ya? Entonces ahí calculamos, eh, y aquí esto lo podemos hacer rápidamente con calculadora, por cierto, no es necesario que lo hagamos a mano. eh, Tampoco ustedes de la vida real van a hacer este cálculo a mano, ¿cierto? Van a tener la calculadora, sino que aquí también es importante la parte de la interpretación, ¿ya? La probabilidad entonces finalmente de que la persona esté enferma, llegando con el síntoma, es de un 36%. Y la probabilidad de que la persona no tenga esta enfermedad, sabiendo que ella viene con el síntoma, es del 64%. Por lo tanto, sigue siendo más probable de que la persona no esté enferma, ¿ya? Entonces, eso fue finalmente lo que dijimos que era el síntoma B, no era determinante a la hora de diagnosticar la enfermedad. Porque la persona venga o no con el síntoma, lo más probable es que no tenga la enfermedad. Ya, ahí está el breve repaso de lo que se trabajó ayer. No sé si queda alguna duda ahí con respecto al teorema de Bayes, el teorema de probabilidad total. Quedo atento a sus comentarios. Sí, la idea es que podamos hacer también eh, harto ejercicio, pues cómo saber nosotros si es que nos están preguntando finalmente por el teorema de probabilidad total o por el teorema de Bayes. Sí, vamos a llegar ahí también. Pero todos tienen mucha relación con esto, ¿sí? Con el tema de una enfermedad, del diagnóstico. Ya, muy bien. Parece que hasta ahí no hay muchas dudas. Parece que quedó bien clarito la clase de Sí, ayer. profe, todo bien. Ya, perfecto. Ya. Y finalmente la clase de ayer la terminamos viendo la tabla de contingencia, ¿cierto? Los valores de sensibilidad, los valores de especificidad, ¿cierto? Y los valores erróneos que nos puede dar un test diagnóstico, ¿sí? Eh, entonces, terminamos ahí preguntándonos, ¿cierto? La importancia o, o o lo interesante que puede resultar el valor predictivo que tenga mi test diagnóstico, ¿cierto? O sea, la probabilidad de que finalmente la persona esté enferma si es que dio positivo, o ver si en verdad la persona no tiene la enfermedad si es que el test nos dio negativo, ¿ya? Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio que tiene que ver con esto. Aquí nos tienen resumidos, ¿cierto? Los datos. Dice, un test para diagnosticar la gripe tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90%, ¿ya? Según esto, entonces, las probabilidades de acierto y fallo del test son, la sensibilidad es que el test me dé positivo, ¿cierto? Estando yo enfermo. Ahí tengo el 95%. Por lo tanto, este error, ¿cierto? De que el test me dé negativo estando yo con la gripe, debiese completar el 100%. Eso yo lo veo verticalmente en la tablita de contingencia, ¿ya? Y así el de la especificidad. La especificidad es la probabilidad de que el test me dé negativo estando yo sano, sin la gripe, 90%. Entonces, la probabilidad de que el test me dé positivo estando yo sin la gripe es de un 10%, ¿ya? Y en realidad todos los test pueden tener una probabilidad de fallo, ¿cierto? Ningún test tiene el 100% de especificidad o el 100% de sensibilidad, pero todos presentan algún grado de fallo. Ya. Entonces, el dato que nos faltaría aquí como para poder hacer un análisis es qué porcentaje de la población presenta la gripe, ¿ya? Eh, y aquí nos están diciendo, la prevalencia de la gripe en la población es del 10%, ¿ya? Y al aplicar el test a un individuo, el test dio positivo.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la gripe? ¿Ya? Acuérdense que esto no es el 95% finalmente, ¿cierto? Porque esto es la probabilidad de que el test de positivo estando yo con la gripe, ¿sí? Este cálculo que aparece aquí, vamos a hacer un pequeño traspaso, como para que no nos confundamos con las probabilidades condicionadas que suele complicar, suele enredar, en realidad. Ya, me demos un segundito. Ya, ahí sí. Ya, este valor de la gripe que está acá, ese 0,95%, es la probabilidad de que el test dé positivo estando yo con la gripe, ¿sí? Y lo que nos están preguntando acá es cuál es la probabilidad de que la persona tenga la gripe si es que el test dio positivo, ¿sí? Es un detalle súper chiquitito, pero lo cambia todo, ¿sí? No sé si se entendió como la diferencia entre qué es lo que significa el valor de la tabla con la otra pregunta que me están haciendo, ¿sí? Este 95% es la probabilidad de que el test dé positivo estando yo con la gripe, ¿ya? Y para completar, pues este 90% es la probabilidad de que me dé negativo estando yo sin la gripe, ¿ya? Acuérdense que lo anotamos con una barrita, ¿cierto? La barrita arriba indica que el no, sin gripe, no gripe, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que aplicar el teorema de Bayes, ¿sí? Porque si nosotros tenemos estos datos, las probabilidades condicionadas, pero al revés, cuando me estén preguntando por la otra probabilidad condicionada, tenemos que utilizar el teorema de Bayes, ¿sí? Y el teorema de Bayes entonces nos pide toda la información que tengamos disponible, ¿ya? Aquí finalmente lo que nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que la persona dé positivo al test? Eso es lo que está diciendo acá abajo, ¿cierto? De la probabilidad de que dé positivo estando con la gripe por la probabilidad de que tenga la gripe. O sea, está ponderando, ¿cierto? Este positivo. O el positivo sin estar con la gripe, con la probabilidad de que no tenga la gripe. ¿Sí? Está ponderando, entonces, estamos calculando aquí la probabilidad de que el test le dé positivo, ¿ya? Y nos estamos preguntando entonces solamente por la parte de la población que sí tiene la gripe, ¿ya? Entonces, en el teorema de Bayes siempre se repite. Fíjense que este término que está acá arriba es parte de la población, ¿sí? Es parte de la población. Siempre se van a repetir en el teorema de Bayes. Ya. Entonces, ahora tenemos que rellenar con los datos solamente. ¿Ya? La probabilidad de que tenga la gripe es del 10%, 0,1. La probabilidad de que dé positivo estando con la gripe viene de la tabla, el 95%. ¿Ya? La probabilidad de que tenga la gripe, por la probabilidad de que dé positivo estando con la gripe, es lo mismo que teníamos arriba, ¿cierto? Eso no cambia, ¿ya? Y el otro valor que está acá es la probabilidad de que la persona no tenga la gripe, 0,9, ¿cierto? Por la probabilidad de que le dé el test positivo estando sin la gripe, 0,1. Al hacer ese cálculo con la calculadora, le da un 0,5135. O sea, esta probabilidad, ¿cierto? Que se está calculando acá, se está diagnosticando, ¿cierto? Que la persona tenga gripe en caso de que el test dé positivo. Y en realidad es súper bajo, ¿cierto?
aquí nos están preguntando, ya, si la persona dio el test positivo y quiero saber yo si en realidad tiene la gripe, entonces en el 51% de los casos yo voy a poder saberlo. Yo encuentro que es muy, muy bajo, ¿cierto? La probabilidad de que tenga la gripe, dado que el test dio positivo, aplicando aquí el teorema de Bayes, es de un 51%. Muy bajo, muy, muy bajo. Ya, no sé si se entendió bien el ejercicio aquí. Sí, Vamos, profe. vamos procesando. Sí, no hay problema. Profe, ¿Sí? la probabilidad de gripe es lo que sale en el enunciado del 10%, ¿cierto? Claro, sí, Ah, ya. sí, exactamente, el 10%. Sí, esa es la probabilidad de que una persona tenga la gripe. Así nomás. Ah, ya, gracias. Sí, lo que nos estamos preguntando viene del enunciado. Viene del enunciado de que se sabe por los datos de que el 10% de la población tiene la gripe. De ahí sale ese 0,1. ¿Cierto? 10%, 0,1. ¿Ya? Entonces, lo que nos preguntamos aquí es ver cuál es la probabilidad de que tenga la gripe, dado que el test le dio positivo. ¿Ya? Entonces, eh, uno esperaría, ¿cierto?, de que si le da el test positivo, la probabilidad de que tenga la gripe sea más alta, ¿cierto? Ojalá que sea cercano al 100%. Pero vemos aquí que en realidad no es así, no es así, ¿ya? Entonces, fíjense que con una sensibilidad del 95%, o sea que el test falla en el 5%, vemos que cambia mucho con el tema de calcular esta probabilidad. ¿Sí? Entonces decimos que el test tiene un valor predictivo o un valor predictivo positivo del 51% aproximadamente. Muy, muy bajito. Ya. Muy bien. Vamos entonces a ver una segunda pregunta. La segunda pregunta tendría que ver, ¿y si el test da negativo, cuál es la probabilidad de que no tenga la gripe? Entonces aquí tenemos que aplicar nuevamente el teorema de Bayes. ¿Ya? Tenemos que ver nuevamente el teorema de Bayes. Vamos a correrlo un poquito para poder ir haciendo anotaciones aquí en la pizarra. Ya. Entonces, aquí lo que nos preguntan sería, eh, ya, sabemos que el test nos dio negativo, esa es nuestra condición. Entonces, ¿cuál es la probabilidad ahora de que no tenga la gripe? Sí, precisamente la probabilidad que nos están preguntando acá. Entonces, con los datos que tenemos, podemos utilizar el teorema de Bayes para responder la pregunta. Ya. Entonces, aplicando el teorema de Bayes, lo que está en el denominador, toda esta expresión que está en el denominador, es la probabilidad de que el test dé negativo. La probabilidad de que el test dé negativo en la población. ¿Sí? Sería todo lo que está aquí en el denominador. Y en el numerador, entonces tenemos la probabilidad de que el test dé negativo estando con la gripe por la probabilidad de que la persona no tenga la gripe. ¿Ya? Entonces ahí se aplican todas las probabilidades. La probabilidad de que no tenga la gripe sería del 0,9, ¿cierto? Porque el 90% de la población no tiene la gripe.
¿ya? La probabilidad de que la persona dé negativo al test estando sin la gripe también es del 0,9 por el dato que está ahí, ¿cierto? Dijimos que esa es la probabilidad de que el test dé negativo sabiendo que la persona no está enferma de la gripe, ¿ya? Y todo eso dividido entonces en la probabilidad de que el test dé negativo. Ahí tenemos las dos condiciones. Y este sí nos da un valor súper alto. ¿Sí? El 99% de los casos, 99,4% de hecho por ciento de los casos, ¿cierto? De las personas que llegan con el test negativo, no tienen la gripe. ¿Sí? Entonces se le llama a eso el valor predictivo negativo. ¿Sí? Entonces, que la persona llegue con el test negativo de la gripe nos da mayor seguridad de que no tenga la gripe. A diferencia de a cuando llegaba con el test positivo. Si el test le da positivo, la probabilidad de que tenga la gripe es mucho más baja, el 51%. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Sí. Ya. Hagamos un ejercicio más que tenga que ver con esto. A ver, espérenme, déjenme. Reescribirlo, que aquí tengo unos ejercicios del libro. O sea, de un libro. Ya. Aquí está. Sacando unos pantallazos bien. Ya, ahí está. Un problemita que tiene que ver con el teorema de Bayes y el teorema de probabilidad total. Dice, supongamos que se clasifica a las personas en tres grupos, A, B y C, de distintas características biológicas. La probabilidad de que una persona tomada al azar pertenezca al grupo A, B o C es respectivamente un medio, un tercio y un sexto. ¿Ya? La probabilidad de que una persona del grupo A, B o C contraiga una enfermedad de S es respectivamente un décimo, un quinceavo, un duodécimo. Calcúlese la probabilidad de que una persona contraiga la enfermedad S. Ya. Calcúlese la probabilidad de que una persona enferma sea del grupo A y calcúlese la probabilidad de que una persona sana sea del grupo A. Ya, veamos entonces aquí qué es la probabilidad que nos están pidiendo. La probabilidad aquí de la primera es la probabilidad de que la persona contraiga la enfermedad. La probabilidad S. En el segundo ejercicio nos están preguntando de que una persona enferma sea del grupo A, o sea, la probabilidad de que la persona sea del grupo A sabiendo que está enferma, ¿cierto? O sea, que tiene la enfermedad S. Y en el tercer ejercicio nos están preguntando la probabilidad de que la persona sea del grupo A sabiendo de que está sana, o sea, que no tiene la enfermedad. ¿Ya? Entonces podríamos partir aquí con el diagrama. ¿Qué diagrama nos está representando esta situación? Entonces podríamos partir con un rectángulo que nos permita conocer el sistema. Eh, Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Ahí un tercio y un sexto. Ya puede ser. Aquí están las personas separadas, ¿cierto? Que son del grupo A, del grupo B y del grupo C. Y aquí me están diciendo que tengo a la mitad de la población. Aquí me dice que yo tengo a un tercio de la población. Y aquí tenemos a un sexto de la población. ¿Ya? Me están diciendo también de que
la probabilidad de que una persona del grupo A contenga la enfermedad S es 1/10. Entonces, 1/10 de la población de A tiene la enfermedad. Lo podríamos escribir aquí como con un segmento azul, ¿cierto? Aquí tenemos el 10% de A. O coloquémoslo como fracción mejor, ya, 1/10. ¿Sí? Va a tener la enfermedad S. Aquí del grupo B, 1/15. Bueno, es más chiquitito, pero por tema de espacio lo voy a hacer un poquito más grande. 1/15 tiene la enfermedad S del grupo B y 1/12 de los del grupo C tiene la enfermedad. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan por la probabilidad de que una persona de la población completa tenga la enfermedad, tenemos que utilizar ahí el teorema de probabilidad total. ¿Ya? O sea, tengo que calcular las probabilidades ponderadas. ¿Ya? La probabilidad entonces de que la persona tenga la enfermedad sería la probabilidad de que la persona sea del grupo A por la probabilidad de que esté enferma sabiendo que es del grupo A, más la probabilidad de que la persona sea del grupo B por la probabilidad de que la persona esté enferma y que sea del grupo B, ¿ya? Más la probabilidad de que esté en el grupo C por la probabilidad de que esté enferma sabiendo que es del grupo C. ¿Ya? Ahí tenemos aplicado aquí el teorema de probabilidad total. ¿Sí? Ahí con el enunciado, chiquillos. ¿Se va entendiendo bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió el enunciado? Ya, perfecto. Por lo tanto, ahora tenemos que reemplazar y calcular. Tenemos que la probabilidad de que sea del grupo A es 1/2 por la probabilidad de que esté enferma y que sea de ese grupo, más 1/3 por la probabilidad, ¿cierto?, de que esté ahí, más la probabilidad de que sea del grupo C por la probabilidad de que esté enferma de ese grupo. Ya. Tratemos lo máximo que se pueda de poder operar con las fracciones. Ya cuando ya no podamos, los podemos seguir con calculadora. 1/3 por 1/15 sería 1/45, 15 por 3, y 1/6 por 1/12 sería 1/72. Ya, y aquí lo podemos aproximar con calculadora. No sé si tienen calculadora por ahí, espero que sí. Yo también lo voy a hacer aquí con calculadora. 1/20 más 1/45 Profe, más, ¿sí? ya es 1/137. Ya de que te llamo. ¿Por qué 1/137? Ah, sí. Se conserva el 1. Si hubiese sido al revés, sí, ¿cierto? Si los denominadores son iguales, se pueden sumar los numeradores. Claro, claro. Aquí es un error común, ¿cierto? Decir, claro, se conservan los numeradores y se suman los denominadores. 106, 137. Y claro, no, ¿cierto? No es así, no es así como funciona la suma de las fracciones, ¿cierto? No sé si se acuerdan que hay que encontrar el mínimo como múltiplo entre los denominadores y ahí empezar a sumar. Así que, no, ¿para qué nos vamos a complicar la vida recordando la suma de las fracciones? Sí, en efecto, sí, da 31/360, como dijo Tani. ¿Cómo eso puede explicarlo? Por supuesto, por supuesto. Ya. Em, ya, lo que tenemos que hacer acá, en realidad no quiero tomarme mucho tiempo en algo que quizás tampoco ocupemos después, ¿cierto? Que es como la suma de las fracciones, ¿ya?
pero aquí lo que tengo que encontrar es el mínimo común múltiplo entre 20, 45 y 72. Entonces nosotros podemos utilizar una tablita para poder encontrar cuál es el primer número que se repite en la tabla del 20, del 45 y el 72. ¿Ya? O no sé cómo lo hiciste tú, Tania. ¿Lo hiciste así sumando las fracciones igual? Con calculadora, profesor. Ya, sí, sí, no, 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 sí, ¿para qué? No, Porque es que para que sea rápido, sí, por supuesto, sí. Y yo creo que hay un montón de ¿cómo se llama? De páginas donde ustedes pueden poner la calculadora, pero a mí me gusta mucho Symbolab. No sé si la han escuchado hablar antes, Symbolab. Ustedes buscan en Google Symbolab o es.symbolab.com y les va a aparecer esto y allá hay de todo. Si es que les toca ver en algún momento integrales, derivadas, matrices más adelante, se puede hasta hacer química acá, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Y yo aquí en ingresar un problema le puedo poner lo que quiero hacer. 1/20 más 1/45 más 1/72. ¿Ya? O si su calculadora es tan bacán también de poder sumar las fracciones y que les dé el resultado en fracción, mejor aún también. ¿Ya? Y me da el resultado y también me da el paso a paso. ¿Sí? De hecho, acá dice, ¿cierto?, encontrar el mínimo como un múltiplo. Todo. Ya, pero nos interesa a nosotros finalmente el resultado. 31.360. ¿Ya? Y aproximadamente, bueno, este es el resultado exacto, ¿cierto?, de la suma de las fracciones. Y ahí el resultado aproximado en decimal sería 0,0861. Ya. Tomémonos ahí, ya, de esos decimales. Ya, ahí tenemos entonces la probabilidad de que una persona de la población tenga la enfermedad S, que es muy, muy baja, ¿cierto? Nosotros viendo aquí el diagrama, si es que hubiese sido un poco más a escala, ¿cierto? Nos hubiésemos dado cuenta también de que la probabilidad de que tenga la enfermedad es muy baja. Ya. Segundo problema entonces. La probabilidad de tener a una persona sabiendo que es enferma o que tiene la enfermedad que sea del grupo A. Entonces aquí tenemos que utilizar el teorema de Bayes. ¿Ya? Y el teorema de Bayes me decía, ya, pues calcula la probabilidad de que la persona enferma sea del grupo A. Ahí está, ¿cierto? Dividido en la probabilidad de que la persona esté enferma. O sea, dividir en toda esta expresión que está acá arriba. ¿Sí? La probabilidad de que la persona esté enferma. Y eso ya lo calculamos antes, ¿cierto? Esa es la ventaja de haberlo calculado antes. Eso es 300, o sea, 31 dividido en 360. Y la probabilidad de que la persona sea del grupo A y la probabilidad de que la persona sea enferma del grupo A, ya la calculamos antes, ¿cierto? Ya habíamos dicho que los elementos se repiten. Entonces, oh, qué bueno. Ahí está, sería un veinteavos. Y aquí podemos utilizar la regla de la tacita de café para poder calcular las probabilidades. Sería extremos con extremos dividido en 20 por 31. Ya, nuevamente podemos hacer este cálculo con la calculadora solamente. ¿Cuánto era? 360 dividido en 20 por 31. Ese punto lo hice con el asterisco, que lo tomó inmediatamente como el punto de multiplicación. Con el asterisco, eso nos da 18/31. Se simplificó harto. 18/31 aproximadamente es 0,58.
Entonces, entendamos la probabilidad que acabamos de calcular, ¿por cierto? Esa es la parte importante aquí también. Ya, lo que estamos calculando aquí es la probabilidad de que, sabiendo de que la persona sea enferma, sea del grupo A. ¿Ya? Ya sabemos que la persona es enferma. Este 18 salió del cálculo que hicimos en la calculadora. Estoy compartiendo mi pantalla completa, sí. Lo sacamos de acá, lo metimos en la calculadora. 260 dividido en 20 por 31. En la calculadora nos dio 18 sobre 31. ¿Sí? Profe, o sea, ese 360 se le aplica a ley cuadrada. No, 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 no. Solamente, a ver, ¿qué fue lo que hizo acá la calculadora? Simplificó el 0 con el 0 y el 36 con el 2 lo simplificó por 2. Ahí está, por eso Ahí está. que yo dije, ¿dónde salió ese Sí. 18? Sí, ahí está. Lo simplificó por 2. ¿Ya? Pero claro, confiamos en el resultado de la calculadora también. Así que la calculadora nos dio 18 sobre 31. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando acá? Es sabiendo de que una persona que ya está enferma, ¿qué probabilidad hay de que sea del grupo A? Es 0,58. ¿Sí? Ahí está. Ahí está el cálculo. ¿Sí? O dicho de otra manera, el 58% de las personas enfermas son del grupo A. ¿Sí? El 58% de las personas enfermas son del grupo A. ¿Ya? Sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el tercer problema. El tercer problema nos dice, hallar la probabilidad de que una persona que esté sana, que no tiene la enfermedad, sea del grupo A. Ya. Tenemos que aplicar también aquí el teorema de Bayes. O sea, toma todas las personas o toma la probabilidad de escoger una persona del grupo A y ve la probabilidad de que esa persona esté sana. ¿Sí? Y calcúlalo o divídelo ahora en toda la población que esté sana. O sea, tengo que dividirlo entonces ahora en toda la población que esté sana. Y este valor que está acá, podríamos calcular a mano nuevamente, ¿cierto? Viendo el diagrama y decir, ya, po, la probabilidad de que sea del grupo A por la probabilidad de que sea una persona sana del grupo A. Y así mismo con la del B. Pero también nosotros podemos recordar de que esté sano o que esté enfermo son sucesos complementarios. Entonces la probabilidad de que la persona esté sana sería 1 menos la probabilidad de que esté enferma. ¿Ya? Entonces no tenemos que hacer el cálculo largo otra vez, sino que aquí podemos reemplazar con los valores que ya calculamos. La probabilidad de que la persona esté enferma sería 31/36. Y quizá esta suma o esta resta la podríamos hacer a mano, ¿cierto? 1 menos 31/36. Podemos amplificar el 1 por 360. Nos quedaría 360 dividido en 360 menos 31/360. Y ahora sí, como son del mismo denominador, los puedo juntar. El denominador se mantiene y se resta. Serían 329/360. Sí, ¿Ya? está bien. Gracias. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que una persona al azar de la población esté sana. 329/360.
Ya. Continuamos entonces. La probabilidad de que la persona sea del grupo A es un medio, ¿cierto? De los datos del problema. Y la probabilidad de que la persona que es del grupo A esté sana sería aquí todo este restito. Serían 9 décimos. ¿Sí? Si un décimo está enfermo, 9 décimos está sano. ¿Ya? Aquí entonces lo multiplicamos por 9 décimos. ¿Ya? La multiplicación de fracciones es más sencilla, ¿cierto? Se hace para el lado. Tenemos aquí 9 veinteavos dividido en 329, 360 avos. Ya, podemos aplicar aquí la tacita de café. Aplicamos la tacita de café ahí y ahí. Y esa línea entonces nos dicen que tenemos que multiplicarlas. 9 por 360 dividido en 20 por 329. Ay, 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 mamita querida. ¿Cómo simplificamos esto? ¿Cómo simplificamos esto? Ya, ese 329, o en realidad todo este número que está acá, ¿cierto? El 329 dividido en 360 es la probabilidad de que la persona esté sana. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos esa probabilidad? Como el suceso complementario de las personas enfermas, ¿cierto? Porque son dos casos, por la persona o está enferma o está sana. Entonces la probabilidad de que esté sano sería 1 menos la probabilidad de que esté enfermo. ¿Ya? Y eso lo hicimos aquí con una resta de fracciones. 1 menos 31,300 centavos. Hicimos esa resta. De ahí salió ese 329. ¿Ya? Eh, ya, y aquí no sé ustedes, pero yo lo voy a poner a calcular. Esto ya son cálculos demasiado largos. Ya, ¿cómo era? Era 9 por 360 dividido en 20 por 329. Ya. Y aquí la gracia, ¿cierto? Es que nos da el resultado inmediatamente, ¿cierto? Se ve la página, ¿cierto? No están viendo la pizarra, están viendo la página. Sí, profe, ¿Sí? sí. Sí, Ah, ya. profe. Ya, ahí está, ¿cierto? De hecho, lo mismo, ¿cierto? Aquí el 9 esté dentro de la fracción. Y ahí nos da 162 dividido en 329. Ya. Y ese número, como tal, no lo podemos interpretar, así que tratemos de calcular el decimal. Sería 0,49. 0,49. Ya. Entonces, nuevamente, chiquillos, acá más que el resultado numérico, lo importante acá es poder interpretarlo. ¿Ya? Ese 0,49 que nos dio ahí, si vamos a tener prueba de esto, yo creo que eventualmente sí. ¿Sí? Y en el taller de esta semana, igual les voy a dar como paso a paso lo que tienen que hacer. ¿Ya? La idea de los talleres semanales igual es que les vaya bien. ¿Cómo cuál es la página? Ahí me perdiste. Ah, perfecto. Sí. Esa la para calcular, ¿o no? Claro, la página que dice cómo hacer los ejercicios, si es que entendí bien, está aquí en el PDF. En el PDF ahí como está el ejemplito inicial. Ah, sí. Gracias. La página, la calculadora, el símbolo. Gracias. Gracias, ahí ya entendí.
Ya. Interpretemos entonces qué significa este valor 0,49. Ese valor de ahí quiere decir la probabilidad de que una persona sana sea del grupo A. ¿Sí? Eso significa ese 0,49 que está ahí. ¿Sí? O el 49% de las personas sanas son del grupo A. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Muy por el contrario, ¿cierto? Ya, esta es la probabilidad de que una persona sana sea del grupo A. Muy por el contrario es la probabilidad de que la persona del grupo A sea sana. ¿Cierto? Se veía del diagrama, ¿cierto? Que era 0,9. ¿Sí? Esta es la probabilidad de que una persona del grupo A sea sana. Entonces aquí la interpretación, chicos, nuevamente es muy, muy importante. Aquí estamos calculando la probabilidad de que una persona del grupo A esté sana o sea sana. Esté sana. ¿Sí? Nuevamente es un detallito, ¿ya? Pero ese detallito eh, es la esencia del problema. Teorema de Bayes, teorema de probabilidad total. Muy relacionados los dos. ¿Sí? ¿Cómo quedamos? ¿Muy enredado? Un poco. O sea, fácil, fácil no es, pero yo creo que si lo practicamos harto puede que nos salga bien. Mm. Que es como Sí. enredado, profe. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Sí, es bastante, bastante enredado. Sí. Pero aquí lo importante, al principio, solamente con el enunciado del problema, lo ideal es que ustedes se puedan hacer este diagrama. ¿Ya? Este diagrama que está separando la población, ¿cierto?, en distintos sectores, eh, y te están dando un evento, ¿cierto?, que tiene relación con eso. Así que sí. ¿Ya? Aquí en este primer mero ejercicio también podríamos haber hecho el tema del diagrama. Ujú. Pero ahí está. Ya. Bueno, y como logran ver, ¿cierto? No, esto no es así como de un ejercicio de una línea o de dos líneas que se resuelven rápidamente, ¿cierto? Aquí hay que hacer como un estudio, hay que analizarlo, ¿cierto? Para poder ver, para primero entender la información que está en el problema, ¿cierto? Y después entender qué es lo que nos preguntan, ¿ya? Entonces yo creo que el taller de esta semana va a ser de uno o dos problemas solamente. Si no va a ser un taller muy largo porque claro, se nota que aquí se requiere tiempo para estudiarlo bien, ¿ya? Muy, muy bien. ¿Vamos bien o no tan bien? Me gustaría ahora escucharlos. Yo creo que como dice la Cata, con ejercicios se va Ujú. a entender mucho mejor. O sea, se entiende, pero es igual complejo, por lo menos a mí me cuesta. Ya. Sí, sí, por supuesto que, que puede costar al principio, ¿ya? Así que sí,
vean nuevamente el PDF, ¿cierto? Vean las clases nuevamente, ya como para poder ver bien, ¿cierto? Eh, las temáticas, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? En la guía que ustedes tienen, debería haber ejercicios también de esto. Déjenme verificar aquí. Ya porque la próxima semana podríamos, eh, bueno, revisar el taller, ¿cierto? Como lo hicimos esta semana. Y después nos tocaría ya pasar al siguiente tema, que es el concepto de variable aleatoria. Sí, ya todo eso tiene que ver con el concepto de variable aleatoria. Ya. Si hay aquí esta pregunta, por ejemplo, tiene que ver con eso también. 43, 44 tienen que ver con el teorema de probabilidad total. Sí. Ya. Excelente. Y no sé a ustedes, pero a mí la hora se me pasa volando. Se me hace muy cortita, pero eso era precisamente lo que teníamos que ver el día de hoy. ¿Sí? Ejercitar el teorema de Bayes y el teorema de probabilidad total. Ese era el objetivo de la semana. ¿Ya? Sí, estoy siempre bien atento al correo, al campus, por si hay alguna consulta. En el taller pasado no hubo mayores consultas. Nadie me dijo que la alternativa estaba mala. La podría haber corregido también al tiro. Así que ya, pero está bien, está bien. Ya, Cualquier cosa le avisamos. gracias, gracias, gracias. Tengo una duda. Lo que pasa ¿Sí? es que no hemos tenido ayudantía desde hace mucho tiempo y se supone que había un trabajo final que era a partir de lo que trabajábamos en ayudantía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muy buena consulta. Ya, voy a preguntar a los ayudantes. Ah, sí, me comuniqué también con el profe Jano. Me dijo que le faltaron algunas pruebas por revisar, así que cuando las tenga, se las va a enviar. Así que paciencia, chiquillos. Gracias, profe. Ya, y me voy a comunicar inmediatamente con los ayudantes para ver qué está pasando. ¿Cuándo tienen ustedes la ayudantía? Supuestamente la teníamos los viernes, semana por medio, Ya. pero tuvimos una ayudantía y después ya no más. Ya. Perfecto, gracias por avisar. Vamos a consultar a ver qué pasó. Ya, muy, muy bien. Profe, ¿Sí? disculpe, el taller lo va a dejar igual que como lo dejó la semana pasada, ¿cierto? Sí, lo ¿Sin subo límite de tiempo? sin límite de tiempo. Ya, Sí, gracias. de nada. Sí, se sube el viernes en la mañana y tienen todo el fin de semana para hacerlo, todo el viernes, quizás el lunes en la mañana, etcétera. Y ahí el lunes lo revisamos. Ya, chiquillos, chiquillas, que les vaya muy bien. Nos encontraremos el próximo lunes. Que les vaya bonito. Chau, chau. Gracias. Bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe, que esté Adiositas. bien. Bye, bye.